Buenas tardes, mi nombre es Ángela Joana Toro, estudiante de Ingeniería de Alimentos de la UNAD. Nuestro tutor se llama Reinilde de Jesús Rodríguez. Entonces voy a exponer mi ejercicio 1, en la cual una industria procesa 2.000 kilogramos al día de naranja que contiene 15% de sólidos. La naranja se introduce en un proceso de extracción del 20 grados centígrados en donde se obtiene una parte de jugo en la cual se obtiene el 12% de sólidos y sale a 25 grados centígrados, y el otro cáscara se obtiene a 17,5% de sólidos a 25 grados centígrados. La cáscara se lleva a una segunda etapa de extracción en donde se obtiene un líquido que contiene el 12% de sólidos a 15 grados centígrados y la pulpa con el 25% de sólidos a 25 grados centígrados. La pulpa obtenida se somete a una deshidratación hasta obtener el 30,8 kilogramos de pulpa a 70 grados centígrados con el 10% de humedad. La deshidratación se realiza en un evaporador de 250 kilopascales. Se utiliza el vapor a 1000 kilopascales en la que sale en la misma temperatura de la pulpa deshidratada. El líquido se lleva a una evaporación de 143,3 kilopascales y se obtiene pérdidas del 3%, donde se obtiene la melaza con un 72%. Se calcula la cantidad de jugo en melazas en la pulpa deshidratada que se obtiene. Entonces tenemos que calcular la masa del vapor utilizada por la deshidratación y el calor total requerido por la evaporación, el calor específico de la pulpa, el calor específico del vapor y del líquido. Tenemos nuestro diagrama de bloques en la cual vamos a analizar por el extractor 1, después extractor 2, evaporador 1 y evaporador 2. Entonces en el extractor 1 obtenemos los 2.000 kilogramos al día, que es de la naranja, al 15% del 20 grados centígrados, en la cual se obtiene cáscara y jugo, en la cual tiene un porcentaje de 0,75, temperatura de 25 grados centígrados la cáscara y el jugo el 0,12 y temperatura de 25 grados centígrados. Entonces la primera etapa, entradas, es igual a salida. Entonces la naranja es igual al jugo más la cáscara. Entonces, como ya tenemos dos datos, empezamos a proceder a nuestra operación. Sólidos iniciales igual a sólidos de salida. Entonces, al hacer todo nuestro procedimiento, obtenemos que el jugo tenemos 909,09 kilogramos al día. Entonces, ya obteniendo este resultado, entonces procedemos a utilizar la fórmula, que esta es la obtención de naranjas menos lo del jugo. Entonces, tenemos que la cáscara es 1090,91 kilogramos al día. Nuestra segunda etapa, nuestro segundo extractor, que ya dice que es la cáscara la que se introduce y se obtiene un líquido y una pulpa. Entonces, para la segunda etapa del extractor se presenta el principio de balance de masa de materia, que consiste en la ecuación que la entrada es igual a la salida. Entonces, hacemos nuestro procedimiento y aquí tenemos nuestra fórmula en la cual vamos a reemplazar los valores y obtenemos que ya tenemos que F3, ya tenemos como este resultado que F3 es 1090,91 kilogramos al día. Entonces, hacemos nuestro procedimiento, reemplazamos todos los valores y tenemos 461,54 kilogramos al día. Ese es nuestro F4. Entonces se determina la cantidad de líquido y reemplazar F4 en la ecuación 5. Entonces ya sabemos estos valores. Entonces empezamos a hacer nuestra ecuación reemplazando, ya que tenemos dos valores. Entonces obtenemos que F5 es igual a 629,38 kilogramos al día. Entonces nuestra tercera evaporación, que ya es la pulpa, pasa a un evaporador, el cual ingresa de 1000 kilopascales y se obtiene un vapor condensado de temperatura de 70 grados y eso se obtiene una pulpa de 30,8 kilogramos con una temperatura de 179,88 grados centígrados y una humedad del 10%. Entonces, para esta tercera etapa, el evaporador se presenta el principio de balance de la masa de la materia en los términos de calor, que es el calor de entrada es igual al calor de salida. Entonces se calcula inicialmente el calor de la pulpa a la entrada del sistema y para ello se utiliza la siguiente ecuación.
entonces obtenemos que el calor de la pulpa es igual a 43.846,3 kilojoules al día. Entonces ya vamos a hallar la entalpía utilizando las tablas de vapor. Entonces ya tenemos que la entalpía, los 1000 kilopascales, es de 2771.1 kilojoules sobre kilogramos. Entonces ya como tenemos esos valores, se calcula el calor de la pulpa de la salida del sistema utilizando la ecuación del calor sensible. Entonces esta es la ecuación del calor sensible. Entonces procedemos a reemplazar los valores y tenemos que el calor de la pulpa es de 8192,8 kilojoules al día. Entonces se calcula el calor del vapor de la salida a partir de la ecuación del calor sensible. Entonces esta es nuestra ecuación, empezamos a reemplazar. Entonces aquí tenemos que el vapor de salida es de 131.6 de vapor de sobre kilojoules al día. Entonces calculamos y tenemos que el vapor condensado es de 250 kilopascales. Eso ya lo teníamos. Utilizamos otra de las tablas de vapor para saber que lo de 250 kilopascales es de 2716,5 kilojoules sobre kilogramos. Entonces de esta manera ya tenemos estos tres valores. Entonces vamos a reemplazarlas. Entonces para obtener nuestro resultado usando las ecuaciones correspondientes, entonces tenemos aquí el vapor 1 es igual a 429,79 kilogramos al día de vapor. Entonces tenemos que el vapor condensado es igual a 430,74 kilogramos al día. Aquí tenemos nuestra deshidratación. Entonces la etapa 4, el evaporador de líquido. Tenemos nuestra cuarta etapa, que se introduce el líquido obtenido del anterior proceso y se produce una melaza. Entonces aquí es el líquido que salió de la cáscara para producir la melaza al 0,72, en cual tiene el 3% de pérdidas. Entonces se plantea la ecuación de balance, entradas igual a salida. Reemplazamos todos los valores obteniendo que tenemos estos datos. Entonces podemos determinar el F7 de la melaza. Entonces tenemos que es 104,89 kilogramos al día de melaza. Entonces se determinan las pérdidas del sistema aplicando la siguiente ecuación. Sabemos que es el 3% de pérdidas. Entonces tenemos que las pérdidas de 18,88 kilogramos al día. Entonces a partir de esa ecuación se determina la cantidad de masa evaporada. Entonces tenemos esta fórmula, sabiendo, tenemos estos datos. Entonces tenemos que 505,61 kilogramos al día es nuestro vapor. Entonces para calcular la cantidad del calor requerido de la evaporación se requiere determinar la cantidad de calor del líquido que entra a la presión de 143 kilopascales y utilizando el calor sensible. Utilizamos esta fórmula. Entonces aquí obtenemos nuestro resultado. Entonces el vapor cuando sale a la presión de 143 kilopascales, entonces tenemos que buscarlo en nuestra tabla de presiones del agua saturada. Entonces mediante esta gráfica se establece esta fórmula. Entonces si X es en términos kilopascales, en términos de grados centígrados. Entonces al determinar esto obtenemos que nuestro segundo vapor es de 109,91 grados. Entonces tenemos todos estos datos en los cuales nos va a servir para obtener el calor del líquido, que nos da como resultado 134.364,84 kilojoules al día. Entonces la cantidad de melaza es esta y la cantidad de calor para evaporar es esta. Ese es nuestro resultado. Pasamos a nuestro ejercicio 2.
Entonces dice que un fermentador continuo es un alimento de una mezcla de glucosa y silosa como substrato. El microorganismo Stipiths consume ambos azúcares, debido a que el fermentador no tiene buenos instrumentos de medida para determinar cuántos azúcares se están consumiendo. El operador ha realizado algunas medidas simples. Ellos determinaron que en una hora con 50 minutos un tanque de gas de 30 litros se llena completamente de dióxido de carbono producido por la reacción a 32 grados centígrados y 1,02 atmósferas. El flujo de alimentación indica el flujo de la alimentación que tiene la relación silosa, glucosa de 9 y de 1. Toca determinar cuánto azúcar es transformada en el alcohol de dióxido de carbono por hora y asumir la conversión al 100%. Entonces tenemos estos nuestros datos. Entonces, debemos desarrollar para el problema 2, sumar las reacciones químicas y trabajar en una sola. Entonces, como en la reacción tanto la silosa como la glucosa producen finalmente etanol y dióxido de carbono y podemos vincular las dos reacciones en parte en una sola y se toma de referencia a lo siguiente. Entonces, el flujo de la alimentación indica el flujo de la alimentación que tiene una relación de silosa igual a glucosa de 9 y de 1. Eso quiere decir que entran 9 moles de silosa y una mol de glucosa y esta forman una reacción respectiva y por lo tanto la ecuación final de la reacción balanceará la siguiente. Entonces tenemos aquí nuestra ecuación, las 9 moles de silosa y el mol de glucosa. Entonces procedemos a hacer nuestra ecuación. Aquí tenemos nuestro diagrama. Entonces se aplica la ecuación desde el principio de termodinámica de gases ideales y se interpreta de la siguiente manera. Y sabemos que aquí tenemos que la P es la presión del gas, el P el volumen del gas, el N el número de moles de gas, el T la temperatura de los grados en grados Kelvin y la R es la constante del gas ideal. Entonces se reemplaza la ecuación en términos de masa y por peso molecular del dióxido de carbono. Entonces aquí tenemos nuestra fórmula. Entonces sabemos estos valores y estos valores en la cual ya se reemplazan los términos y se despeja para determinar la cantidad de masa que se produce del gas del dióxido de carbono entre nuestras condiciones. Entonces obtenemos que da 53,83 gramos de dióxido de carbono. Esa es nuestra masa del dióxido de carbono. Entonces, para el proceso lleva una reacción para determinar la cantidad de gas que se consume en 1 hora y 50 minutos. Esta es nuestra fórmula. Entonces procedemos y se determina la cantidad de glucosa que se consume por hora de gas del dióxido de carbono producido. Entonces, si se requiere que 180 gramos de glucosa para producir 748 gramos de dióxido de carbono, entonces ¿cuántos gramos de glucosa se consumirán para producir 23,36 de dióxido de carbono por hora? Esta es. Entonces, esta es nuestra fórmula, la realizamos, entonces nos da 7,065 gramos de carbono de dióxido de glucosa, perdón. Entonces, al determinar la cantidad de silosa se consume en 1 hora de gas de dióxido de carbono producido si se requiere a 1351,19 gramos de silosa para producir 748 gramos de dióxido de carbono. Entonces, ¿cuántos gramos de silosa se consumirán para producir 23,36 gramos de dióxido de carbono por hora? Hay que hacer esto. Esta es nuestra fórmula. Entonces, esto nos da como un resultado de 53,03 gramos. Entonces, la cantidad de azúcar que consume en una reacción para producir el alcohol y dióxido de carbono por hora es 7,65 gramos de glucosa y 53,03 gramos de silosa. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.